Un saludo, mis hermanos, es una bendición volvernos a reencontrar y poder hacerlo precisamente en continuación a esta serie que estamos desarrollando. Hoy queremos tocar el tema el Rey que reina para siempre. Estamos en estas celebraciones navideñas y el tema de la profecía de Isaías y lo que nos cuentan los evangelios con relación a Jesucristo, pues siempre tiene un gran impacto entre nosotros. Y bajo este título, El Rey que reina para siempre, basado en el conocidísimo pasaje de Isaías capítulo 9, los versículos del 6 al 7, y Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 33, van a conformar la base bíblica para este encuentro. Así que estamos saludando y deseándole que cada uno de ustedes haya pasado un buen tiempo navideño y que también los preparativos para el fin de año estén pues activos y que sean también muy bendecidos para cada una de las familias. No solamente para los que están en nuestra aula, sino también para aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Dios les bendiga y les permita disfrutar de una excelente despedida del 2021 y recibimiento del 2022. Así que les invito a todos a que podamos orar pidiéndole a Dios su dirección y cuidado para con nuestras vidas. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te queremos suplicar, oh Dios, que tú nos bendigas en todo y que nos ayudes de manera muy especial. Necesitamos de tu apoyo, de tu auxilio, necesitamos de tu fuerza, tu dirección, tu compañía y el cuidado necesario de nuestras vidas, Señor. Así que nos encomendamos a ti para tales propósitos, oh Dios. Ayúdanos en todo. En el nombre de Dios oramos. Amén. Y en cada una de estas porciones de la Escritura, pues miramos específicamente en el libro de Isaías, cómo el profeta, ya lo habíamos estado diciendo en clases anteriores o en encuentros anteriores, él nos habla acerca de este niño que iba a ser alguien con mucha sencillez, pero a la vez con una extraordinaria profundidad. Iba a dividir la historia y iba a traer un mensaje de salvación tan necesario y oportuno para toda la humanidad. Y esto iba a ocurrir en cumplimiento a las promesas que nuestro Dios había estado declarando por medio del profeta Isaías. Y estos son pasajes específicamente del versículo 6 de Isaías 9, que nos habla acerca de la sencillez, pero como les decía, también la profundidad de este niño. Dice, porque un niño nos es nacido, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y este será alguno de sus calificativos, alguno de sus nombres, consejero. Qué importante tener un buen consejero, qué importante la consejería desde este ángulo. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica, y Jesús tuvo unas expresiones bíblicas tan profundas y contundentes que no es que se haya reinterpretado la ley, sino que le dio el verdadero enfoque, el enfoque correcto que ella tenía para con nuestras vidas. Y es por eso que también el título de admirable, se admiraban de sus doctrinas, se admiraban de las sanidades que hacía, se admiraban porque no enseñaba como los escribas y los fariseos, sino que lo hacía de una manera que había un poder extraordinario en él. Pero además este calificativo tan maravilloso, Dios fuerte, es decir, lo pone con toda claridad en una declaración donde Jesucristo es Dios, donde se ha querido a lo largo de la historia de la humanidad de menoscabar un poco este concepto de 100% Dios, y hablando de Jesús como un revolucionario, como un hombre de grandes ideas, como un líder, pero no podemos obviar que dentro de la profecía de Isaías está la expresión Dios fuerte, Padre eterno, y dice algo muy interesante al finalizar este versículo 6, príncipe de paz, príncipe de paz. En otras palabras, que es importante es poder disfrutar de la paz. Este es un mundo de guerra, este es un mundo de conflictos, este es un mundo de lucha. Y en medio de todo ese mundo, y sin que sea incluso necesario cambiar en la historia de este mundo,
está la paz que Jesucristo nos da. No como el mundo la da, él mismo lo define en algunos de sus versículos bíblicos, sino que nos da una paz en una dimensión más allá, la dimensión espiritual, y eso es lo que como hijos de Dios pues tenemos que aprender. El niño que va a nacer, que era cierto, y la iglesia antes de Cristo vino en la carne y estaba beneficiado por esa empresa. Es una profecía de él y de su reino, lo que se esperaba, la consolidación de Israel. Y evidentemente cuando se escribe esta profecía por medio de Isaías, Israel debe haber leído con placer lo que estaba diciendo Dios con relación a ello. El beneficio que tiene este niño en nosotros, los hombres, nosotros y los pecadores, y de todos los creyentes, desde el principio hasta el fin del mundo, es algo verdaderamente incalculable. Porque no hay nada más conmovedor que poder disfrutar de la salvación que Jesucristo nos concede y la salvación que Jesucristo nos da. Justamente la Biblia nos dice: se le llamará admirable, porque Él es Dios y es hombre. Y eso es algo admirable, es algo irrepetible, es algo que no otra persona puede compartir. Su amor es una de las maravillas que aún los ángeles están glorificando. Recordemos el canto angelical: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto es algo admirable, es algo que admiró a aquellos sencillos pastores que apacentaban sus ovejas en la vigilia de la noche, pero también admiró a aquellos magos del oriente que fueron capaces de seguir el rumbo trazado por la estrella y llegar hasta el lugar donde se encontraba Jesús, y ellos abrieron en una adoración sincera sus tesoros para entregarle al niño rey. Cuando miramos cada uno de estos calificativos, podemos mirarlo en un sentido más particular y pudiéramos decir más profundo. El primer título en hebreo sería Pelej, que significa admirable, y ese es el mismo nombre que el ángel de Jehová se llama a sí mismo en la revelación a Manoah. El segundo título que aparece es el título de Yoet, el que allá hablábamos anteriormente con relación a consejero, es decir, el soberano, que no necesita rodearse de consejeros para gobernar, porque Él lo sabe todo. Dios conoce las profundidades y las intimidades de nuestros corazones. Dios nos conoce en todos los sentidos. La traducción que la Reina Valera ha considerado con Pelej Yoet, como dos títulos independientes, es perfectamente pues posible, ¿no? Aunque algunas otras traducciones, como por ejemplo la Septuaginta, lo han unido en un solo título. Esto pues es algo como una característica, pudiéramos decir. El título que aparece además en estos versículos, el título de Dios, o Yibot, fuerte, poderoso. La traducción de la Reina de Valera también nos anima y nos da otros pasajes, como el Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, y Jeremías 32, 18, donde reconoce ese poder mesiánico del heredero, del Hijo de Dios, del trono de David. Cosa imposible de imaginar si esto no se hubiera escrito. Es decir, es imposible de imaginar que fuera de esa manera si no se hubiera escrito. Por lo tanto, aquí Isaías nos está diciendo en la primera parte de estos versículos que el rey anunciado es un rey sencillo, pero como ya le hemos dicho, a la vez también con una profundidad y una connotación muy extraordinaria. Luego viene otro de los títulos, el título de Padre Eterno. Sarai Shalom, como príncipe de paz, apunta a un carácter eterno y estable de este rey, cuya influencia está difundiendo la paz sobre el imperio. Y luego vemos nuevamente el concepto que algunos de sus discípulos también cuestionaron o no entendieron a cabalidad. Pensaban que Jesucristo
pues venía a librarlo del transitorio imperio romano. Pero los romanos ya no son un imperio en el sentido que lo eran en la época de Jesús. Es un país desarrollado, importante y demás, pero no son el imperio con toda el dominio que tenían sobre el mundo en su época. Al contrario de cada uno de estos elementos, podemos encontrar o descubrir o mirar o ver a ese Dios que sigue haciendo ese proceso eterno de salvación en cada una de las personas que le aceptan como su único y personal Salvador. Ese milagro tan extraordinario y tan maravilloso que la Biblia nos habla. Ese es alguno de sus conceptos. El concepto de consejero a mí especialmente me gusta mucho porque él sabía los consejos de Dios desde la eternidad y también los consejos de los hombres en la consulta con relación a nuestro bienestar. Estamos continuamente buscando qué es lo que nos conviene, hacia qué dirección debemos transitar, qué es lo que debemos hacer, qué debemos decir y qué no debemos hacer. Son algunas de las grandes preguntas que como humanidad estamos continuamente haciendo. Pero Él es el consejero maravilloso. Ninguno enseña como Jesús. Ninguno enseña como Jesús. Él es Dios y ese es el Dios fuerte que nos habla la palabra de Dios. Otro de sus títulos que aparece en estos versículos es el de príncipe de paz. ¿Por qué príncipe de paz? Porque nos ha reconciliado con Dios. Como pecadores, había enemistad entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. Una enemistad que era imposible de reconciliar, una enemistad que era imposible de que se volviera a realizar. Ese conciliador, ese Dios de paz es Jesucristo. Él es el que nos da esa paz en el corazón y esa paz en la conciencia cuando su reino esté plenamente establecido. Los hombres pues aprenderán más o aprendemos más la guerra, pero el gobierno sobre él o el gobierno de él es el quien lleva la carga de nuestras vidas y que nos ayuda en ese momento. No hay fin para el aumento de su paz. No hay límites que puedan absorber el efecto de la paz de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. La felicidad del súbdito, la felicidad nuestra es Dios con nosotros. Por eso es que nos dice la palabra, el canto angelical, paz en la tierra. Es decir, la presencia de que Dios, del Hijo Dios, está con nosotros. A partir de ahí es la paz que tenemos en nuestros corazones. Es por eso que se puede estar derrumbando la vida. Es por eso que pueden haber crisis muy contundentes. Pero cuando Dios está en el corazón, la fuerza de esa paz sigue reinando en nosotros y nos sigue dando la estabilidad necesaria para seguir marchando adelante. Esa es la doctrina que el Nuevo Testamento nos enseña y también la que muestran los judíos y los maestros cristianos. Tienen la misma visión, la de ese Salvador, la de ese Mesías. Pero debemos pues también recordar en el versículo 7 que nos habla acerca de cómo iba a ser ese reinado. En el versículo 7 habla del cumplimiento de la promesa. Dios le había prometido a David que su reino iba a ser perpetuo y este hijo rey está naciendo de descendientes de David y eso es cumplimiento o prueba de cómo Dios cumple su palabra a cabalidad. Y dice así la palabra de Dios: lo dilatado de su imperio y la paz no termina sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjense, no verá la posibilidad de hacerlo. No mirará el momento oportuno de lograrlo. Lo que está diciendo el texto, el celo de Jehová, ¿qué? Hará. Y esa es una expresión que transmite mucha seguridad. Es una expresión que deja fuera cualquier tipo de duda o cualquier tipo de criterio que pueda ser contrario a esa expresión. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. En otras traducciones no tendrán límites. ¡Qué maravilla!
el que tú y yo podamos tener esa misma expresión dentro de la palabra de Dios, dentro de las Escrituras. Bienvenida, mi hermano, adelante. Dale pues, oh Señor, a tu pueblo que ha cogido por nombre extrañable en cada personaje glorioso. Dale, Señor, aumentanos la gracia. Aumentanos la gracia para que cada corazón se pueda rendir en la tierra ante este imperio que no tendrá fin. El imperio de Dios, el que el niño rey vino a instaurar y que no va a claudicar ni va a finalizar nunca. El reino eterno de Dios mora en nosotros. Somos ciudadanos de ese reino. Hemos adquirido la ciudadanía de ese reino cuando hemos creído en Jesucristo como su único y personal Salvador. A partir de ese momento nos consideramos hijos, nos consideramos parte, somos del linaje de ese rey. Y eso nos lleva a ser parte de ese reino. Y ese reino, como nos dice la profecía de Isaías, será eterno. Es decir, y dice además la Escritura, el celo de Jehová hará esto. Y esto es algo que nos debe pues llenar de mucho regocijo cuando contemplamos estas expresiones del versículo 6 y 7 de Isaías capítulo 9. Ahora, esto es lo que Isaías estaba diciendo. Pero si avanzamos cerca de 500 años más adelante, entonces aparecen las expresiones del Evangelio de Lucas. Y Lucas nos va a estar hablando cómo estas profecías se van a estar cumpliendo en toda cabalidad en el niño rey. El rey anunciado por el ángel es lo que nos dice Isaías. Va a nacer en una ciudad, la ciudad de Nazaret. Iba a ser de la descendencia de David. Todo como Isaías lo había dicho. Había a tener una bendición inusual. Y mirando entonces el texto podemos mirar cómo ocurre o cómo se cumplen cada uno de estos elementos. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El sexto mes que aparece en este pasaje, aunque estamos usando el versículo, debemos mirarlo en el contexto. Era Elizabeth, tenía en ese tiempo 6 meses. Ella había sido, ya tenía 6 meses de gestación, y en ese tiempo que está como siendo la comparación para medir los tiempos, es que ocurre este aviso angelical a María, que estaba en esta ciudad de Nazaret. Es decir, es lo que acabamos de explicar. El sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel que había predicho el nacimiento de Juan, ahora es enviado a Nazaret, esta aldea de Galilea. No lo envió a ningún otro sitio, lo envió a esta sencilla y tranquila ciudad de Nazaret. Esta pequeña aldea estaba situada en un lugar pintoresco, en una de las laderas más meridionales de la cadena montañosa del Líbano, y fue en esta pequeña aldea de Galilea a la que fue enviado el ángel Gabriel. ¿Por qué? Porque ahí vivía María. Ahí vivía María. Y esta era una virgen. La Biblia nos cuenta de ella, que había sido prometida en matrimonio con un hombre llamado José, un aldeano de esa ciudad, quien al igual que María eran de la casa de David. Y aquí está el secreto de la historia. Ambos eran de la casa de David, como el profeta lo había dicho anteriormente. Con qué precisión se cumple la palabra de Dios. A medida que se desarrolla la historia del Evangelio de Nazaret, Nazaret se va mencionando repetidas veces. Jesús aparece mencionado como el Nazareno por sus padres ser de este lugar. En otros libros se habla también de Nazaret, hasta incluso en el libro de los Hechos, capítulo 10:38, se sigue mencionando Nazaret. Y Nazaret se hace un lugar notorio e importante porque ahí eran los padres de Jesús.
Así que no importa el sitio donde tú te encuentres. El sitio no es importante, o más o menos importante, sino que lo más importante es quién eres tú delante del Señor. A este lugar pintoresco, bonito, pero sencillo y pequeño, es enviado el ángel, porque ahí estaba el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y una vez más, Dios escoge lo sencillo de este mundo para hacer las grandes cosas que tiene preparado Él para nosotros. Con serena dignidad y diligencia, digna de elogio, el ángel va a este sitio. No aparece en el relato del evangelista Lucas ninguna mención de que el ángel dijera, pero ¿por qué no me envías ahí a una ciudad de los galos, un sitio importante del imperio romano? Aquel lugar me estás enviando a una pequeña aldea. Oye, yo soy un ángel, el ángel Gabriel, no soy cualquier cosa para ir ahí a esa aldeucha. No hay. Y eso también es importante como seres humanos, como hombres, entendamos que una vez más, que Dios usa las cosas sencillas para darnos grandes lecciones y para mostrarnos grandes cosas. Este mismo ángel que había llevado la misión de hablarle a Zacarías, había entregado con gozo y alegría su mensaje. Ahora debemos también recordar que cuando él fue a hablarle a Elizabeth y a Zacarías, su mensaje no fue recibido con mucho gozo. Más bien las dudas fueron lo que imperaron en ese mensaje. Recordemos que Zacarías dijo, ¿y cómo puedo estar seguro de esto? Zacarías tiene al ángel que lo ha dejado ahí en vilo, pudiéramos decir. Él está ministrando en el templo, está ocupándose de sus funciones sacerdotales, y aparece aquel ser fascinante, aquel ser extraordinario con un mensaje de gozo y alegría. Su hijo iba a ser el precursor del Mesías. Y Zacarías se pregunta, bueno, ¿y cómo? Bueno, explícame cómo puede ser esto. ¿Cómo es posible? Y ahora entendemos un poco más que desde este punto de vista terrenal, su mensaje había sido algo increíble. Recordemos que a Zacarías le costó estar mudo hasta el nacimiento de su hijo. Y hasta que nombró, dijo, Juan, será Juan. Ahí pudo él usar nuevamente sus funciones del habla en esta expresión. En esta sencilla ciudad de Nazaret es donde nace el Mesías, donde se concibe el Mesías, pudiéramos decir, en este lugar. Ya habíamos mirado un poco más acerca de esta expresión. Perdón. Estamos nuevamente. Ahora sí. En esta expresión nos dice pues con claridad la palabra en el versículo 27, y vamos a pasar a ese versículo. Dice, y fue a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Pero aquí viene la expresión clave de este versículo, que eran descendientes del rey David. Tanto José como María eran descendientes del rey David. Ambos eran descendientes del rey David. Y esta es una expresión bien importante. Finalmente ha llegado el momento de que todas las generaciones precedentes estaban esperando. El Mesías estaba por hacer su aparición. Este es un momento cumbre en la historia de la humanidad. El Mesías está llegando, está a punto de hacer su aparición. El ángel Gabriel está siendo uno de los protagonistas de dar estas buenas nuevas. Ha recibido la orden de anunciar el advenimiento
que va a estar ocurriendo por la concepción de este niño rey. Esto es lo que está ocurriendo. Además de ser esta concepción única, de un modo que jamás había ocurrido. Busquemos otra expresión, otro lugar en la palabra donde esto haya acontecido. No hay. No hay ningún momento anterior a este donde una historia similar haya ocurrido. Ni jamás volverá a suceder. Porque ya tenemos un Mesías, ya tenemos un Salvador. Es una historia que no ocurrió antes y tampoco va a ocurrir después. Va a producirse en la matriz de esta joven virgen llamada María, la futura madre a quien se le da la promesa de encarnar en su cuerpo el Salvador del mundo. El Rey de Reyes y el Señor de Señores está viniendo. En Roma indudablemente gobernaba, pero el verdadero Rey de toda la humanidad estaba siendo concebido en este momento en el interior de esta humilde mujer, en un lugar sencillo como Nazaret. Ahí estaba ocurriendo. Pudiéramos pensar entonces, o volver a pensar, en Jerusalén sería el lugar ideal para que esto ocurriera. No, en Nazaret. En Nazaret no era ni tan siquiera la capital de todo Israel. En una pequeña aldea de Galilea, que algunos también, como nos cuentan los evangelios, están juzgando con desprecio. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Saldrá algo de ahí? Vaya, hasta los propios habitantes consideraban con desprecio este sitio o este lugar. Ni siquiera se menciona Nazaret en el Antiguo Testamento. Búsquenlo y no lo van a encontrar. Ni siquiera se menciona. Y en ese lugar está ocurriendo este momento trascendente. En la matriz de la Virgen María se está formando un tesoro, el gran tesoro de la humanidad. No es la Virgen comprometida para casarse con un sencillo carpintero de la ciudad. El nombre de esta Virgen, la Virgen María que aparece en el texto, esta María debe ser distinguida de otras mujeres que también llevan ese nombre. Hay muchas Marías que aparecen en los evangelios. Está la madre de Juan Marco, también se llama María. María de Betania, la madre de Jacobo y José, que aparece haber sido la esposa de Cleofas, y María Magdalena también, muy mencionada dentro de la palabra de Dios. Finalmente, entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Este es el verdadero sentido. Está llena de gracia. Está llena de gracia que ha recibido. En un sentido, es la única persona divinamente favorecida. No quiere decir que María tenga acciones o efectos especiales, sino que es la que, recordemos al rey Saúl, era uno más de su sitio, hasta el momento en el cual el Espíritu vino sobre él y Saúl comienza a profetizar y Saúl comienza a comportarse con sabiduría. Hay momentos en los cuales Saúl, por 3 grandes disparates que hizo, el Espíritu se va de su vida y vemos a Saúl arrojando lanzas, querían atacar a David. Vemos a un Saúl fuera de sí. ¿Qué marcaba la diferencia? La presencia de Dios es lo que marca esa gran diferencia. Y en ese sentido, María es la que ocupa esta misma posición. La persona muy favorecida. El contexto inmediato prueba que esta es la interpretación correcta. ¿Por qué María es importante? El Señor está contigo. No es María, sino la presencia de Dios que está con ella. Mirando entonces, vamos a mirar el texto. El rey llega a la humanidad. En los versículos del 29 al 33 nos hablan de esta gran sorpresa. Dice así la palabra de Dios: mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba: ¿qué salutación o qué saludo será esto?
o fuese este, nos dice el texto. María estaba sencillamente asustada, experimentaba un temor momentáneo. ¿Por qué? Porque con toda probabilidad ella, aunque era una joven de excelente carácter moral y espiritual, era también pecadora y tenía miedo acerca de este ser especial, el ángel Gabriel, que se estaba manifestando a ella. Ahora está cara a cara con este ser especial, con un ser fuerte, resplandeciente y sin pecado. Eso debe causar mucho temor a cualquiera persona. Por suerte el mensaje de este ser es un mensaje positivo, es un mensaje de elección, es un mensaje de inclusión, es un mensaje importante para ella. No deja de ser sorpresivo. Es verdad que el pasaje no menciona la causa de su alarma. Es decir, esto todo no se menciona por qué se puso nerviosa, pero es una buena razón para negarla, como hacen algunos comentaristas. Es seguro que Lucas no consideró necesario afirmar que era todo obvio. No obstante, el Evangelio llama la atención del hecho de que María estaba turbada. ¿Por qué? Por las palabras del ángel. El texto dice que su turbación fue por las palabras. ¿Cómo va a ocurrir esto? No había ninguna historia anterior, no había ninguna historia posterior. ¿Cuántas cosas debieron pasar por la mente de María en ese momento? Por lo tanto, no podía comprender todas las posibilidades ni podía saber qué responder a palabras tan elevadas en ese momento. Dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Cuando usted está de frente a Dios, también podemos sentir miedo, temor. Pero qué bueno es cuando usted lo hace, sabiendo de que usted ha recibido a Cristo en su corazón y usted ha hallado gracia delante del Señor. Esa es la posibilidad de que usted sea concebido o es una nueva criatura, de tal manera de que esa bendición puede ser clara en su vida. Porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. Volvemos a la historia de Zacarías. También a Zacarías se le había dicho, no temas. Este era un hombre más acostumbrado a una relación espiritual. Era un sacerdote, era alguien que estaba habituado a estos temas. Sin embargo, también mostró temor. Así que una aparición angelical, hay mucha gente que nos cuenta que la aparición ángel, siempre una aparición angelical trae temor a cualquier ser humano, a cualquier persona le trae mucho temor. Ahora, estas palabras debieron también alentarla y debieron también apoyarla. Y podemos mirar a lo largo de la palabra de Dios. Has hallado favor delante de Dios. Qué bueno que Dios también nos diga lo mismo, ¿eh? Has hallado favor delante de Dios. Muy favorecida, dice el ángel, el Señor está contigo. Un pasaje interpretativo muy hermoso. En otras palabras, Dios le dice, te amo. No es la gracia o el favor de Dios, sino, o no es que tú merezcas, sino que Dios tomó la iniciativa y te dice, muy favorecida, muy favorecido. Dios quien toma la iniciativa y te dice, el mensaje, la expresión de María era temor, era miedo, pero ahora aparece más claramente por qué no debía tenerlo. Dice la palabra de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Señor. Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Volvamos a lo que dijo Isaías de este niño y vean ustedes que hay un paralelismo asombroso entre las palabras que el ángel Gabriel le está dando a la Virgen María y de igual manera lo que él había dicho en su profecía tanto tiempo atrás. Este es el hilo conductor de las Escrituras, el Cristo mismo, pero con qué manera tan contundente a lo largo de tantos años el mensaje no se distorsiona, al contrario, se clarifica y toma mucho más vigor en medio nuestro. Estos pensamientos están simétricamente ordenados y constituyen el clímax de todo este mensaje. Hay tres líneas de pensamientos que debemos tener claro. María tendrá un hijo.
Y ese hijo se va a llamar Jesús. Ese hijo será verdaderamente grande, el Hijo del Altísimo. Va a recibir el trono de David, su padre. Y algo muy importante en este paralelismo, su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. En otras palabras, este niño será llamado, o será realmente reconocido como el Hijo del Altísimo. Además, el médico amado, Lucas, nos está diciendo cómo él iba a estar liberando de demonios y iba sanando, iba salvando y mostrando toda su grandeza. La grandeza que se atribuye a esta profecía, el Hijo de María, el Hijo del Altísimo, es más notable porque se va a combinar ¿con qué? Con la humildad y la disposición del excelso Hijo de Dios. Dice también profecía de Isaías que no levantaría su voz. Si iba a hablar, ¿cómo le hablaría a los fariseos para desmenuzar sus falsas creencias o sus falsas enseñanzas? Para cumplir la profecía estaba ocurriendo este momento. El Señor, el trono de David, la profecía se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 11 y se iba a cumplir en Jesús. En esta relación podemos notar que su naturaleza humana estaba confirmada. Era descendiente ¿de quién? De David. En una forma muy definitiva, en muchos pasajes se ha mencionado que especialmente también es Dios. Y lo miramos también en Isaías como de esa manera lo describe. Lo describe aquí como vendrá sobre, se subirá sobre el hombro. Está relacionado con la mayoría de los comentaristas con la Shekinah, la nube de su luz. La presencia de Dios mismo, aquella que llenó el templo de Salomón en su inauguración e impedía que todo el mundo pudiera hacer cualquier tipo de su oficio en el lugar, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Aquí la gloria de Dios va a resplandecer sobre este niño, de manera que también nosotros debemos hacer nada que no sea aceptar a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Es probable que hacía una referencia legítima sobre este momento. Él va a hacer sombra sobre ella, y esta sombra va a generar un tremendo cambio en la vida. Por lo tanto, mirando los textos nuevamente, el rey que reina por siempre ya estaba anunciado desde mucho tiempo antes de que estuviera verdaderamente reinando. Lo había anunciado Isaías con una sencillez, pero a la vez con una profundidad que es extraordinaria. La grandeza de su salvación y el cumplimiento de su promesa. Pero además, ese mismo rey iba a estar siendo concebido en una ciudad muy sencilla, no en Jerusalén, no en las grandes ciudades de la época, sino en Nazaret, un lugar sencillo, pero con la certeza y seguridad que era de la descendencia de David y con una bendición inusual, muy favorecida, muy favorecida. Dios está con nosotros. Este rey llega por sorpresa para María, me refiero, de ser ella la escogida, pero también llega a veces de manera sorpresiva a la vida nuestra. Y nos sentimos, ¿qué hacer? Acéptale en tu corazón y Él va a traer seguridad, Él va a traer un mensaje de salutación, y ese eterno rey también va a reinar para siempre en tu corazón. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Suplicamos que tú nos bendigas siempre y que nos ayudes en todo. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos miren a través de las redes sociales. Guárdales también. Y hoy, Padre Celestial, bendice estos últimos días de este año y ayúdanos, a Dios, a tener un buen año entrante, Señor. En el nombre de Dios oramos. Amén.